nacido. Acá tenemos la definición. Es un modo ventilatorio que utiliza pequeños volúmenes tidales igual o menor que el espacio muerto anatómico. Ya lo hemos mencionado. ¿Cuánto es el espacio muerto anatómico? De 1.5 a 2.5 mililitros por kilo de peso. Ese es el volumen objetivo que buscamos darle al paciente que tenga alta frecuencia. Ofrece frecuencias muy altas, de 300 hasta 1500 respiraciones por minuto, con presión de distensión continua que mantiene expandidos los pulmones. Usualmente utilizado como terapia de rescate en síndrome de dificultad respiratoria, hipertensión pulmonar persistente, hernia diafragmática congénita y también el síndrome de aspiración de meconio. Acá hablamos como terapia de rescate, pero también para neonatos de muy bajo peso, extremo bajo peso, también puede ser una terapia o un modo ventilatorio para soporte inicial. Entonces también sería también una forma de protección pulmonar, ya que ventilación de alta frecuencia, como pueden ver, da volúmenes tidales muy pequeños con una frecuencia alta. Los ventiladores BAFO impulsan el gas activamente durante la inspiración y lo extraen activamente durante la expiración. Los ventiladores neonatales modernos proporcionan medición avanzada de flujo y volumen, lo que permite proporcionar volumen garante. Así que también podemos asociar volumen garante a la ventilación de alta frecuencia oscilatoria. Recordar que en BAFO la fase expiratoria es activa, lo cual también hace una diferencia con la ventilación mecánica convencional. Recordemos que cuando el paciente está con una ventilación mecánica convencional, el ventilador le mete un flujo de gas y presión en la fase expiratoria. Termina la fase expiratoria y el pulmón vuelve a su posición de reposo, en forma espontánea. Pero en BAFO no. En BAFO el ventilador le mete una presión, un flujo de gas con presión en la fase expiratoria y lo extrae en la fase expiratoria. Por eso se dice que en BAFO la fase expiratoria es activa. Entonces es como una jeringa, ¿no? Mete un líquido y aspira con el líquido. Es lo mismo, ¿no? Eso hace el BAFO. Pero a gran velocidad. Ya. En cuanto a la fisiología del BAFO, se puede describir como una mezcla aumentada entre el gas de las vías aéreas. ¿Cómo lo hace? Tenemos mantiene el pulmón abierto y promueve el cambio de gases rápidos y eficientes. Entonces, la MAP, la presión media, es la que los problemas de oxigenación dando abajo, la MAP, como el PO2. El BAFO aumenta la agitación, la mayor mezcla e intercambio de gases. Entonces, la oscilación está dada por el paciente, entonces la amplitud es la que. Así que cuando tengo un paciente que esté, la MAP me va a ver los problemas de ventilación que tenga el paciente. También los cambios en la frecuencia. El BAFO tiene un profundo efecto en la cantidad de presión transmitida al alveolo y nos está mostrando 3 parámetros que participan en el manejo del BAFO: la MAP, la amplitud y la frecuencia. Muchas veces nosotros los neonatólogos, sobre todo cuando hemos empezado a utilizar BAFO, hemos tenido temor en cuanto a incrementar la MAP, la presión, cuando damos BAFO. No sé cuánto tiempo ustedes tendrán acá una máquina que da alta frecuencia, pero les cuento que en Maternidad de Lima tenemos ventilación de alta frecuencia. O sea, imagínate, estamos
utilizando BAFO. Así que nadie nos puede venir a contar pues cómo se maneja el BAFO, ¿no? Porque tenemos todo ese tiempo utilizando BAFO. Primero con el Traeger Babylon Plus del 8000 Plus, que fue nuestro primer equipo de BAFO, y después compramos el SL5000, que es un equipo inglés que también daba ventilación de alta frecuencia. Y actualmente tenemos el Traeger BN500 y 600 que dan BAFO, al igual que ustedes que tienen acá el Fabián, que también da ventilación de alta frecuencia. Así que tenemos, como digo, más de 20 años de manejo de BAFO. Bien, entonces, el valor cuantitativo se ha medido. En la parte superior tenemos, bueno, el gráfico de presión. En la tráquea y en la que llega al alveolo y a las vías aéreas distales o vías aéreas inferiores. Si el paciente está recibiendo ventilación mecánica convencional, vean que la presión media es igual tanto en la vía aérea superior como en la vía aérea inferior. O sea, llega a una presión alta. Pero cuando el paciente está en BAFO, pueden ver cómo paulatinamente las ondas, las oscilaciones van disminuyendo de tal manera que disminuye la presión que llega hacia el alveolo. Cuando hago el ejemplo para poder hablar de la MAP, la presión media de vías aéreas, lo comparo del siguiente modo. El que programa pone un valor de MAP, por ejemplo, programa una MAP de 15 centímetros de agua, o de repente hasta de 20 centímetros de agua, es la MAP. Lo hemos programado. Entonces, lo que yo lo comparo es que la MAP es como una especie de, y le digo, creo que este año o años, se acerca un meteoro hacia la Tierra, ¿no? Un meteoro que se acerca hacia la Tierra, una tremenda bola. Y se acerca a la Tierra, ¿y qué pasa cuando llega a la atmósfera? El meteoro empieza a desintegrarse. ¿Y qué es lo que golpea la Tierra? Llega una piedrita que golpea la Tierra. Más o menos así funciona la MAP. Viene una gran presión, como pueden ver, que se va diluyendo conforme va avanzando por la vía aérea, y en el momento que llega a golpear, que en este caso sería inflar un alveolo, sencillamente es una piedrita, una pequeña fuerza que abre el alveolo. Por supuesto que para llegar hasta ese nivel va a depender de la patología respiratoria que tenga el paciente. Porque tiene una patología pulmonar bastante severa, es lógico pensar que requiere pues una mayor presión para llegar hasta el alveolo. Y la pregunta es, para que un alveolo se abra, ¿cuánto de presión necesita un alveolo para mantenerse abierto? No menos de 5 centímetros de agua. Puede necesitar 5 o 6 centímetros de agua, 7 u 8. Justamente esto es lo que hace el BAFO, llevar una presión para abrir el alveolo. Por eso no hay que alarmarse por la cantidad. Sí, sino, por supuesto que hay que tomarlo en cuenta porque al final también puede haber problemas hemodinámicos por el exceso de MAP. Pero lo importante es saber también hasta dónde podemos incrementar esas presiones. Entonces acá gráficamente se ve pues cómo llega las oscilaciones, las oscilaciones al paciente, que es mucho menor. En cambio, vean que cuando está en convencional, la misma presión la está recibiendo hasta las vías aéreas y el avión. El BAFO se puede usar tempranamente en insuficiencia respiratoria previa al daño pulmonar por volutrauma y barotrauma. Por eso una de las estrategias de protección pulmonar para el neonato de muy bajo peso es utilizar ventilación de alta frecuencia oscilatoria también como un modo primario de soporte ventilatorio. Todavía no lo hemos, realizado de manera inicial en los ventiladores con nuestros pacientes ventilados. Lo que hacemos es que el paciente inicialmente lo ponemos en ventilación convencional y dentro de la primera hora o 2 horas decidimos si lo dejamos en convencional o lo pasamos a ventilación de alta frecuencia.
Un paciente que está en ventilación mecánica convencional que necesita altas presiones y volúmenes para intercambio de gases sería una condición para pasar a alta frecuencia. El rescate, que esté entre comillas, de los pulmones después de intentar mantener la oxigenación y ventilación con altos volúmenes tidales o altas presiones rara vez tiene éxito, o que en el mejor de los casos puede rescatar a un recién nacido que ya tiene un daño pulmonar significativo. Los lactantes con ventilación mecánica convencional con suficiente pp y que requieren volúmenes tidales de más de 6 mililitros por kilo o PIC de más de 25 centímetros de agua deben considerarse para BAF. Ayer le mencionaba que si estoy frente a un paciente a término que tenga una MAP, una presión media de vías aéreas de 10 o más, hay que considerar que es un paciente que de repente está fracasando en ventilación convencional, sobre todo si lo estamos viendo que está desaturando, que está inestable desde el punto de vista respiratorio. Pasar de ventilación convencional a ventilación de alta frecuencia. Para el neonato a término. Igualmente para el neonato prematuro, si tiene una MAP mayor de 8 centímetros de agua, probablemente también es un paciente que requiera ventilación de alta frecuencia. Esto sí tenemos que leerlo porque hay algunas palabras que están subrayadas. El pulmón, cuando se enferma o se recupera de una enfermedad, es un órgano dinámico. O sea, no está estático, porque uno debe estar alerta con la evolución de la patología pulmonar que tiene el paciente. Y para eso tenemos ayuda, la mecánica pulmonar, tenemos ayuda con los gráficos de función respiratoria. Un órgano dinámico con cambios en sus propiedades mecánicas. Puede perder la compleja pulmonar o la compleja pulmonar está muy baja, le ponemos surfactante para el niño que tiene membrana hialina y la mecánica pulmonar va a mejorar. También que dependerá del proceso patológico, la etapa de ese proceso y las intervenciones que impongamos. Debemos ser diligentes no solamente sobre cómo y cuándo aumentamos los parámetros del ventilador, sino también sobre cómo y cuándo lo detectamos para no crear complicaciones iatrogénicas y daño pulmonar. La programación de BAF. Aquí tenemos la pantalla del Fabián. Igualmente, como mencionaba el día de ayer, el ventilador tiene la ventaja. Acá programamos al centro en estos cuadros que son celestes, programamos los parámetros ventilatorios y valoramos a la derecha los parámetros que efectivamente está recibiendo el paciente a través de ventilación de alta frecuencia. ¿Qué programamos primero? La presión media de vías aéreas. Está en 16, la presión media de vías aéreas. ¿Y cuánto recibe el paciente? También está recibiendo los 16 programados. ¿Qué otro parámetro programamos? La amplitud, que está en amarillo, que está en 30 centímetros de agua. Igualmente está recibiendo los 30 centímetros de agua a través del tubo endotraqueal. ¿Qué otro parámetro? La frecuencia, está en 10 Hz. Y también el ventilador me dice que está efectivamente recibiendo los 10 Hz. Esta es la frecuencia. Y el FiO2 está en 92%, que es FiO2 alto para un paciente que está en bajo, ¿no? Entonces son los 4 parámetros mínimos que hay que programar. Por supuesto que hay otros parámetros para programar, como es el flujo o la relación inspiración-expiración. Bien, la MAP, para ir avanzando, la MAP fundamentalmente me va a resolver los problemas de oxigenación del paciente. La MAP lo que busca es lograr una adecuada expansión pulmonar. ¿Cuánto es una adecuada expansión pulmonar? Una placa de tórax en la que podamos ver entre 8 o 9 espacios intercostales con un diafragma de manera pues que tenga forma de cúpula. Esa es la idea. Pasamos entonces todo esto. En BAFO, la frecuencia se mide en Hz, donde un Hz equivale a 60 ciclos o respiraciones por minuto. En un recién nacido, usualmente utilizamos entre 8 a 12 Hz, que parece ser el más eficaz. La frecuencia más alta puede resultar en un atrapamiento de aire debido al tiempo expiratorio más corto. Una frecuencia más baja da como resultado grandes aumentos en el volumen tidal.
En la mayoría de los lactantes prematuros con enfermedad pulmonar restrictiva, como el SDR del prematuro, se recomienda utilizar una frecuencia inicial entre 10 a 12 Hz. Se puede ir hasta 15 Hz. Como un Hz equivale a 60 ciclos por minuto, pueden ver que si lo pongo con 10 Hz, el bebé está recibiendo 600 respiraciones por minuto. En recién nacidos a término con enfermedad obstructiva como el síndrome de aspiración de meconio puede requerir 8 Hz. La amplitud debe mantener el PCO2 en el nivel deseado. Los osciladores son potentes ventiladores y la PCO se puede llevar fácilmente a niveles muy bajos. La PCO baja en el lactante prematuro se ha asociado a leucomalacia periventricular. Así que hay que tener mucho cuidado, sobre todo si el bebé tiene un problema de ventilación, porque acabo de mencionar que la amplitud maneja el CO2. Y hay un valor que aparece en la pantalla que se llama el DCO2. ¿Sí aparece acá? No está. Bueno. Voy a retroceder, perdón. El DCO2 lo calcula el ventilador. El DCO2, ¿a qué es igual? Es igual al volumen tidal elevado al cuadrado, multiplicado por la frecuencia. Entonces vean que el volumen tidal, cuando se eleva al cuadrado, significa pues que se duplica de manera aritmética el barrido de CO2. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno maneja la amplitud, porque rápidamente puede barrer CO2. Y recordar que en valores de CO2 de 20 milímetros de mercurio ya ocasiona a nivel cerebral una disminución del flujo sanguíneo cerebral en la sustancia blanca del cerebro, lo cual ocasiona pues una isquemia severa y que posteriormente pues se va a observar unos huequitos ahí, que es la leucomalacia periventricular. Hay que evitar que eso ocurra y por ese motivo cuando colocamos a su paciente bajo hay que estar pendiente de eso para poder corregir rápidamente la amplitud de tal manera que se impida una barrera de CO2. ¿Y cómo creen que podemos impedir que esa situación pueda ocurrir? ¿Cómo podemos evitar que un bebé barra CO2 fuera de los niveles que nosotros deseamos? Por eso ha venido ya la alternativa de colocarle volumen garante. Entonces, con volumen garante no hay pierde. Así que es una buena opción utilizar volumen garante. Bueno, el tiempo inspiratorio lo pone en forma automática el ventilador, así que lo pasamos. El flujo. El aumento del flujo puede causar un aumento de las turbulencias en las vías respiratorias, por lo tanto, un aumento de la resistencia. El flujo más bajo es en el que se mantiene la MAP desapropiado. Vean ustedes que acá a la derecha está marcado la MAP, 15 centímetros de agua. ¿Cuánto está midiendo el ventilador? 16. Bueno, la diferencia no es muy alta, pero vean cuánto está de flujo, 10. Si el flujo fuera muy bajo, esta presión no se va a alcanzar. Entonces hay que tener en cuenta este detalle. Recordemos que cuando el paciente esté en bajo requiere más flujo. Ya no va a ser como mencioné en la parte de ventilación convencional que hablaba de un flujo de manejo de 6 a 8 litros. Para abajo el bebé va a requerir un flujo mucho mayor, más de 8 litros de repente. Pero ¿cómo me guío para aumentar o disminuir el flujo? Sencillamente viendo que lo que programe, efectivamente el paciente lo esté recibiendo. Y ahí nos quedamos tranquilos. La oxigenación de un paciente agudo, que esté en bajo y que ingresa a este soporte ventilatorio, depende de la MAP. ¿Qué hace la presión media de vías aéreas? Reclutamiento pulmonar. Como se expande adecuadamente, hay un buen intercambio gaseoso, aumenta la oxigenación del paciente y por lo tanto disminuye la resistencia vascular pulmonar, que es una complicación frecuente cuando no logramos un reclutamiento adecuado del pulmón. En cambio, una MAP excesiva disminuye el retorno venoso y por lo tanto el gasto cardíaco. La presión intratorácica a veces es tan alta que el retorno venoso de la cabeza o el retorno venoso de los miembros inferiores está disminuido. Entonces,
cantidad o el volumen de sangre que llega al corazón es pequeño. Entonces, lo que hace el corazón, ¿qué cosa hace? Sencillamente aumenta su frecuencia respiratoria para compensar de esa manera el poco volumen que está recibiendo. Por eso el primer signo de una presión intratorácica excesiva es la taquicardia, que puede pasar tanto en BAFO como también en convencional. En cuanto a la oxigenación, usualmente para el bebé prematuro una MAP entre 10 a 16 centímetros de agua es lo más adecuado. La MAP objetivo generalmente se determina mediante una combinación de rayos X de tórax y los requerimientos de oxígeno. En la placa de tórax es ver 8 o 9 espacios intercostales por encima del diafragma derecho, como ven acá en esta radiografía. Sin embargo, cuando tenemos mucha presión, vean lo que sucede. El deslizamiento de la sombra cardíaca, el diafragma aplanado y el abultamiento pleural puede indicar una disección excesiva. Vean que el corazón parece una lágrima, por eso se habla del corazón en gota cuando hay mucha presión intratorácica y prácticamente este corazón está flotando dentro de la cavidad torácica con los diafragmas aplanados. Entonces, no debemos llegar a esto, ¿no? Porque hay mucha presión intratorácica. El objetivo del FiO2 debe ser menor del 30% una vez que hemos logrado una buena espacio pulmonar para empezar el destete de la MAP. Y se considera aumentar la MAP si es superior a este FiO2. Entonces, ¿cuándo empezamos el destete de la MAP? Primero siempre bajar el FiO2. Cuando bajamos el FiO2 a 30% o menos, empezamos a bajar presiones. Y eso es válido para también el modo convencional. Siempre primero bajar el FiO2 y luego empezamos a bajar las presiones. El manejo del CO2 fundamentalmente depende de la amplitud. Bueno, lo pasamos porque al final la amplitud es la que va a determinar cuánto de volumen tidal de alta frecuencia recibe el paciente durante la ventilación mecánica. Tengo al paciente que está en BAFO. Sin embargo, veo que no se ha resuelto el problema respiratorio, oxigenatorio o el problema ventilatorio. Los principales motivos de una revisión clínica urgente de BAFO son los problemas de oxigenación, un FiO2 en rápido aumento o una saturación en descenso, y un DSO2 en descenso e hipotensión. Pacientes con BAFO que desarrollen hipotensión debemos suponer que la causa es la sobredistensión, como hemos visto en la placa de hace un momento. Puede estar asociado con un aumento de los requerimientos de oxígeno debido a la reducción de la perfusión pulmonar y al aumento del PCO2 debido a una pobre compliance. No son marcadores confiables de sobredistensión, de ahí la necesidad de una radiografía. Así que hay que tomar una placa para ver qué está pasando en el pulmón en un paciente que esté en BAFO. Cuando hay desaturación del recién nacido, la succión o la aspiración de rutina previa sugiere un posible desplazamiento del tubo endotraqueal. Observar la posición del tubo endotraqueal y la entrada desigual de aire o atelectasia aguda. Así que también eso es válido para el clínico y también para las enfermeras. Hay que aspirar solamente por una indicación precisa, no aspirar de manera rutinaria. En todo caso, si hay duda de aspirar o no, hay que evaluar al paciente para decidir que es necesario aspirar. Por eso es consultar al paciente y vemos si hay secreciones, hay que proceder. O le tomamos una placa y vemos que tiene una atelectasia aguda. Recordar que cuando aspiramos, generamos presión negativa. El tubo o la sonda que metemos a través del tubo endotraqueal disminuye el calibre del tubo endotraqueal para la entrada de los gases que estamos dando a través de ventilación convencional o BAFO. Y una vez que llega el tubo al nivel del extremo inferior del tubo endotraqueal, aspira, genera presión negativa, jala el aire. Es como querer desinflar un globo. Claro que la idea es jalar las secreciones, pero también puede jalar el aire que está manteniendo abiertos los alvéolos. Por ese motivo puede haber desreclutamiento pulmonar. Por eso la recomendación es hacerlo en breves segundos, ¿no? Rápidamente, para poder retirar de esa manera el tubo endotraqueal. Y si ocurre, y en eso siempre estamos alerta cuando la enfermera va a aspirar al paciente, para ver si es necesario
luego de la aspiración, nuevamente volver a reclutar los pulmones del bebé. No, porque uno va a ver que el paciente empieza a desaturar. No cometan el error de aumentar el FiO2. Lo que más probable que haya pasado es que el paciente se haya desreclutado. Así que tenemos la obligación de aumentar la MAP en algunos puntos, un par o 2 puntos sobre la MAP previa para volver a reclutar al paciente. Entonces es lo que dice acá. La succión prolongada puede ocasionar desreclutamiento de los pulmones. Un incremento en la MAP de 3 a 4 centímetros de agua mejora la saturación, después de la cual la MAP puede volver a los valores previos de la succión. Se podría aumentar la MAP en el momento de la succión durante 2 a 3 minutos para mitigar el efecto de la succión. Podría ser una alternativa, pero generalmente nosotros esperamos que terminar la succión cómo se comporta el paciente luego de la aspiración por el sistema cerrado de aspiración. Las secreciones producen una reducción gradual del volumen tidal de alta frecuencia o del DCO2 antes de efectos significativos sobre la oxigenación. Bafo con volumen grande, esto puede reconocerse por una mayor necesidad de amplitud y necesita succión. Una obstrucción aguda de las vías respiratorias se debe buscar un tubo angulado, ya que esto es fácil de remediar. El neumotórax puede ser difícil de reconocer con la ventilación convencional. La transiluminación con luz fría puede ayudar en el diagnóstico, al igual que la ecografía pulmonar. Es fácil utilizar una linternita, donde le ponen la linternita en la espalda del paciente, y si pasa la luz, es un neumotórax. Y punto, ahí lo pulsamos nomás, hasta que el cirujano pediatra venga y ya le coloque su tubo de drenaje. Que no es fácil hacerlo con una pequeña linternita. Bueno, yo lo he hecho, ¿no? También se puede, si hay placa y lo pueden tomar inmediatamente, es mucho mejor todavía. Bien, acá tenemos un paciente que está en BAFO, no sé si la... Ahí es una filmación, no sé si la de colocar. Ahí está. Ver la vibración de tórax de manera directa no se ve. Hay que ver al paciente de perfil. Entonces, lo estamos viendo. Vamos a ver si la cámara ayuda. Ahí se está empezando ya a ver mucho mejor la vibración del tórax. Eso lo hace la amplitud. ¿Cuánto debe vibrar tórax y el abdomen superior? Es decir, el abdomen que está sobre el ombligo del paciente. Ahí está en su Fabián. Tiene una MAP de 15, una frecuencia de 8, un FiO de 45, y el paciente, bueno, está aparentemente tranquilo. Lo que falló es no poner cómo estaba el monitor multiparámetros, cómo estaban sus requerimientos de FiO2, ¿no? Fueron de cómo respondía al hecho de darle soporte con BAFO. El destete oportuno y apropiado es crucial para prevenir complicaciones y daño pulmonar. Después de la administración de surfactante, la control pulmonar puede mejorar rápidamente requiriendo un destete rápido. Eso lo podemos hacer con niños de muy bajo peso, que se le coloca surfactante y se le coloca también en BAFO para una salida rápida del ventilador. Con un reclutamiento pulmonar adecuado, la FiO2 requerida por la mayoría de los recién nacidos será baja, casi siempre menor de 40% y a menudo menor de 30%. Un recién nacido estable, con cáncer de sangre aceptable y una radiografía de tórax que muestre un buen reclutamiento pulmonar, se puede detectar la MAP. La velocidad de destete dependerá de la enfermedad pulmonar subyacente. Un recién nacido con síndrome de dificultad respiratoria que ha respondido al surfactante a menudo puede ser detectado de BAFO en cuestión de horas. Y eso pasa tanto en convencional como en BAFO. Así que tenemos las dos alternativas para decidir, pero sobre todo ahora se recomienda para los niños de extremo bajo peso intentar, si lo quiero apoyar con un soporte invasivo, sería BAFO más surfactante, lo cual aceleraría una pronta salida del ventilador. Cuidado del recién nacido en BAFO. Los recién nacidos que reciben BAFO no requieren mayor sedación, salvo que haya mucha enfrentamiento con el ventilador, sobre todo si se trata de niños térmicos. En general se sienten bastante cómodos, e incluso pueden volverse apnéicos, se dejan llevar por el ventilador. La respiración superficial es normal durante BAFO, así que no deben alarmarse si por momentos el paciente tiene actividad respiratoria. La dificultad para respirar debe alertar sobre la posible necesidad de un mayor soporte del ventilador. Se debe usar sedantes y analgésicos según sea necesario para los procedimientos o la incomodidad del paciente.
Así que poner bafo no significa siendo analgesia. Solamente que ver cómo el paciente se... La aspiración con sistema cerrado de aspiración para mantener el volumen pulmonar y asegurar una posición precisa de la punta del catéter de succión, así como para el control de infecciones. Es lo recomendable, no solamente para bafo, para todo niño que esté en ventilación mecánica, utilizar un sistema cerrado de aspiración. Los recién nacidos pueden colocarse en decúbito prono o en decúbito supino. Puede estar ubicado bajo un calentador radiante o una incubadora. Puede ser cargado por los padres. Entonces se trata de niños más estabilizados. Puede cargar. Solamente que esto requiere, por supuesto, la intervención o la participación de más de una enfermera. Es un bebé que está supuestamente muy delicado y eso amerita que haya apoyo para poder entregar al bebé a la madre o al padre que está visitando. Los bebés deben reposicionarse al menos cada 2 horas o en forma segura para prevenir la ausencia de la compresión y se puede reposicionar al bebé sin desconectar el ventilador. No cometamos el error de desconectar al paciente del ventilador en convencional o en bafo para cambiar de posición. Hay que hacerlo, pero con ayuda, porque si no, ocasionamos un colapso pulmonar. La extubación. Los recién nacidos se pueden extubar directamente de bafo a CPAP nasal o ventilación nasal invasiva. En general, la amplitud debe reducirse para que el recién nacido respire espontáneamente por encima del ventilador antes de la extubación. Los parámetros de extubación, ¿qué cosas incluyen? Una MAP de 6 a 8 centímetros de agua. Cuando se trata de niños prematuros, generalmente lo llevamos a una MAP de 6 y si se trata de un niño a término, a una MAP de 8. Por supuesto que hay algunos que pueden de repente extubar y puede ser también bastante favorable, si se trata de un bebé a término, extubarlos con una MAP de 10. ¿No? Definitivamente el FiO2 siempre bajo, menor o igual a 30%. Los recién nacidos prematuros se beneficiarán de una carga de cafeína antes de la extubación, ya lo hemos mencionado más temprano. Algunos recién nacidos se pueden extubar con éxito de bafo a niveles aún más altos de MAP y FiO2. Pero sobre todo se refiere a niños que son a término. Bafo y volumen garante. Durante el bafo se programa la amplitud, o también algunos ventiladores le llaman delta P. En el ventilador del Fabián se llama amplitud, pero hay algunos ventiladores que tienen el nombre de delta P. Durante bafo, la eliminación del CO2 es determinada por el coeficiente de difusión de CO2, que es el DCO. La misma amplitud puede estar asociada con diferentes niveles de oscilación del tórax y de volumen tidal de alta frecuencia. El excesivo volumen tidal es dañino. Es lo que mencionaba hace un momento, que fácilmente podemos barrer CO2 cuando no tenemos una vigilancia adecuada de cuánto está el volumen tidal de alta frecuencia. Durante bafo con volumen grande se establece un volumen tidal objetivo y el ventilador ajusta la amplitud para aportar el volumen tidal de alta frecuencia y de esa manera evitamos que el neonato tenga volúmenes tidales demasiado altos y barra CO2. La amplitud, igual, la amplitud máxima se puede programar 10 milibares sobre la amplitud premium. Entonces, si yo programo una amplitud de 15 o 20 centímetros de agua, la P max o la amplitud máxima la programo con valores de 10 sobre ella, ¿no? Y los ajustes de volumen tidal no deben ser más de 0.1 mililitros por kilo de peso en base a los gases sanguíneos. Y vean que son valores bastante bajos porque hay que considerar que el bafo, cuando hago cualquier cambio de la amplitud, los cambios de volumen tidal de alta frecuencia se van a elevar al cuadrado, lo cual pues hace que barra rápidamente el CO2. El volumen garante es útil cuando la mecánica respiratoria cambia rápidamente, como después de terapia con surfactante, un drenaje de neumotórax o tratamiento con sedación y relajación muscular. Cuando actuamos, sobre todo si se trata de un niño a término, cuando la MAP está por debajo de 10 milibares, con un FiO2 menor de 40% y la sedación, si la recibió, está suspendida. La respiración espontánea, la edad gestacional, el peso del recién nacido, la patología pulmonar influyen en el intercambio gaseoso. Se sugiere iniciar, si utilizo volumen garante, un volumen tidal que está entre 2 a 2.5 mililitros por kilo de peso con monitoreo estricto del CO2.
El destete de volumen tidal de alta frecuencia en pequeñas cantidades, no mayor de 0.1 mililitros por kilo por vez. Lo cual dice que de todo modo podemos bajar el volumen garante a un nivel mínimo, pero ya como fase de destete. ¿Cómo está la relación inspiración-expiración en volumen garante? Usualmente el manejo convencional de BAFO es poner una relación inspiración-expiración 1 a 1. Esa es la idea. Si se alcanza un PCO2 más bajo con relación inspiración-expiración de 1 a 2, comparado con 1 a 1 a cualquier frecuencia. Eso también puede pasar, que recuerden lo que dije hace un momento, que la fase expiratoria es activa en BAFO. Si yo pongo la relación 1 a 1, prácticamente tanto la duración de la inspiración como de la expiración es igual. Pero si yo pongo una relación 1 a 2, le doy chance para que en la fase expiratoria se extraiga mayor gas, mayor aire del pulmón, lo cual es favorable cuando el paciente está reteniendo CO2. Así que para los casos donde puede haber hipercapnia o estamos manejando algún cuadro de tipo obstructivo, una relación 1-2 podría ser la más adecuada para poder eliminar o extraer el CO2 excesivo. Cuando utilizamos frecuencias respiratorias muy altas, no se alcanza el volumen tidal fijado. Por eso usualmente manejamos la frecuencia entre 10 a 12 Hz. Muy bien, si hubiera alguna pregunta sobre esta parte de BAFO, ya lo veremos también en la práctica en la tarde para ver. Sí, doctor. Una pregunta, ¿debe cambiarse si estamos en ventilación convencional con un tubo, por ejemplo, 3, para al pasar a alta frecuencia, debo cambiar de tubo y agregar inotrópicos? Ya. Primero, en cuanto al tubo. Usualmente no debemos cambiar el tubo cuando pasamos a alta frecuencia. Esa es la cuestión. Pero sí tengan en cuenta lo siguiente. Cuando intubamos a un paciente, lo que buscamos es colocar el mejor tubo que pueda recibir la glotis del paciente, para evitar la fuga. Recordemos que nuestros tubos endotraqueales neonatales no tienen CAF o manguito. El elemento que sí tienen los tubos endotraqueales para pacientes pediátricos, que son generalmente los niños de 8 años para arriba, o los adultos, que tienen un manguito CAF, lo cual evita que haya fuga y también fija adecuadamente el tubo endotraqueal. ¿Cuánto debe ser la fuga? No debe ser más de 20%. ¿Qué pasa si la fuga es muy alta? Se pierde presiones. Y la presión que se pierde generalmente es la presión positiva al final de la expiración, el PP. Y si perdemos esa presión, ¿qué ocurre con el pulmón? Se colapsa. Por eso no nos sorprende que cuando la fuga sea demasiado alta, le tomamos una placa al paciente porque está desaturado, no tiene mayor trabajo respiratorio, encontremos áreas de telectasia o un pulmón totalmente colapsado. Entonces, por eso es importante colocar un tubo más adecuado para el paciente. Como estos pacientes generalmente son pacientes que entran a alta frecuencia, sobre todo los más grandecitos, utilizar pues un tubo 3.5 o un tubo 4 es lo importante. Como también un tubo 2.5 o 3 para un bebé prematuro. Ahora, ¿qué pasa cuanto más días el paciente está en ventilación mecánica? Y ustedes deben observar eso, que el tubo puede ser el adecuado y vemos que la pantalla del ventilador me dice fuga 0%. Sin embargo, pasan algunos días y empieza a aparecer fuga. Y inclusive suena la alarma que dice fuga alta, porque ya pasó el umbral del 20%. ¿Qué pasó ahí? Sucede que conforme pasan los días, la laringe se dilata. Entonces, que inicialmente el tubo encajaba perfectamente en la laringe, ya no, porque la laringe se dilató y entonces el tubo endotraqueal empieza a bailar dentro de la laringe y por lo tanto empieza a aparecer fuga. Si la fuga es demasiado alta, indudablemente que conviene cambiarlo. Si la fuga es demasiado alta en un paciente que esté convencional y va a pasar a alta frecuencia, y como dije hace un momento, la razón de estar vigilando la fuga es por el riesgo de colapso pulmonar, es lógico que uno pueda decidir cambiar el tubo endotraqueal. Si estaba con un tubo 3, lo paso pues a un tubo 3.5 o un 4 si estaba con un 3.5 porque haya fuga, pero no por el hecho de cambiarlo, lo estoy cambiando de modo convencional a alta frecuencia. Esa es la primera, ¿no?
Y en cuanto al uso de inotrópicos, indudablemente si uno tiene sospechas de que puede haber alguna complicación hemodinámica, se puede iniciar inotrópicos, pero eso justamente es lo que tenemos que valorarlo ya entonces con el cardiólogo, si es que hay un signo de hipertensión pulmonar o hay un signo de difusión ventricular para decidir el uso de inotrópicos. Pero obligatoriamente no necesariamente hay que colocar inotrópicos, como también obligatoriamente no hay que colocar pseudoanalgesia, sino solamente cuando el paciente lo necesite. Tiene que tener en cuenta esta situación. No sé si hubiera alguna pregunta. Bueno, tenemos una pregunta que dice: en relación a la pseudoanalgesia en pacientes con hipertensión pulmonar de recién nacido, que están en ventilación mecánica convencional y asincrónicos, y se llega a fentanilo a 5 microgramos por kilo por hora, ¿se puede otro medicamento para sincronizar al paciente? En su experiencia, en algunos casos seleccionados han usado paralizantes neuromusculares. En cuanto a la última pregunta, el becuronio está indicado fundamentalmente solamente en los niños que tienen síndrome de aspiración meconial complicados con hipertensión pulmonar. Pero en pacientes, por supuesto, que no están acoplados adecuadamente al ventilador. Y en cuanto a si se debe usar obligatoriamente en pacientes que están asincrónicos como el paciente, antes de utilizar la pseudoanalgesia, es conveniente observar si los parámetros ventilatorios están adecuadamente programados. Como mencionaba ayer en la práctica, lo más importante que el modo ventilatorio es programar adecuadamente los parámetros ventilatorios. Puede haber programado de repente una presión pico muy baja y el niño no alcanza el volumen tidal adecuado, y lógicamente el niño va a estar con una taquina, un aumento de la frecuencia respiratoria e inclusive con mayor trabajo respiratorio. También hemos visto que de repente el tiempo inspiratorio del paciente es muy largo y el paciente está asincrónico debido a que tenemos una asincronía por un tiempo inspiratorio demasiado largo, y eso hay que corregirlo. ¿La taquimia qué es? Entonces hay que tratar de corregir todo aquel parámetro ventilatorio No, pero que qué, no le está pues, haciendo no, suficiente ya al no es paciente la dificultad como el soporte solamente. que le estamos brindando. Si todo eso está bien, y a Brady, pesar de eso el paciente taquimia es el aumento está de la frecuencia enfrentándose al respiratoria, ventilador, probablemente que hay que gradimia es también disminución de la frecuencia podría respiratoria. pensar que puede haber otros problemas, como por ejemplo tener dolor, Es el no que tener aumento, un tubo endotraqueal metido en la garganta taqui, duele. Entonces también Brady. utilizar valores de fentanilo. Empezamos con valores mucho más bajos, 2 a 3 microgramos por kilo por hora, que sería lo menor. Déjalo que él mida, pues, Lu. La pseudoanalgesia que recibe el paciente. Hacemos una rápida presentación de este tema. En la pantalla de los ventiladores tenemos monitores que nos permiten ver una serie de gráficos. Tenemos también que incorporarlos dentro de nuestra evaluación clínica, estos gráficos, ya que están representando la función respiratoria del paciente y también nos representan los ciclos respiratorios del paciente, la fase inspiratoria y la fase expiratoria. De utilidad, de gran utilidad para el clínico que está manejando a los pacientes en ventilación mecánica.
Usualmente la monitorización clínica del neonato lo hacemos, por supuesto, observando al paciente, el color del niño, la presencia de tranquilidad o agitación, justamente cuando hay este tipo de actividad del paciente, justificaría el uso inicial de sedación, ¿no? Ventilación pulmonar, observar los movimientos del tórax y la sincronización con los ciclos del ventilador. Para eso también no hay que olvidar que hay que ocultar al paciente. El paciente, aunque ustedes no lo ven a la distancia, es un paciente que se le está haciendo la reducción de una gastrosquisis. Indudablemente que este paciente, por razones obvias del problema que tiene, está sedado con fentanilo. ¿Qué son las curvas de función respiratoria? Las curvas de función respiratoria son la representación gráfica de los cambios de volumen, presión o flujo durante el ciclo respiratorio. Se representan en relación al tiempo, por eso vamos a ver curva de volumen versus tiempo, curva de presión versus tiempo y curva de flujo versus tiempo. Y también tenemos curvas que representan la unión de estas dos variables, que se llama curva de flujo versus volumen o curva de volumen versus presión. Otros también le llaman bucles, curvas o bucles, cuando se trata de bucle flujo versus volumen o bucle volumen versus presión. Usualmente cuando valoremos estos gráficos, tratemos de ver los gráficos de manera simultánea, ya que eso nos permite una buena comparación. Por eso hay que ver la onda de presión, la onda de volumen y la onda de flujo. Acá tienen ustedes en la pantalla las tres ondas, que es lo que es recomendable que hay que ver. Usualmente cuando tengamos un monitor, tratemos de que en el monitor aparezcan estas tres ondas. En la parte superior tienen ustedes la onda de presión, en la parte central la onda de flujo y en la parte inferior la onda de volumen tidal. Solamente que quiero aprovechar la imagen que ustedes tienen en la pantalla, pues vean la onda de flujo. Vean que tenemos la fase inspiratoria que está en verde. Ayer les dije que una vez terminada la fase inspiratoria debe haber continuidad de la onda que va hacia la parte negativa. Sin embargo, podemos observar que acá hay un espacio, hay una pausa respiratoria. ¿Qué me está indicando esto? Que el tiempo inspiratorio del paciente está muy prolongado. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que tengamos un volumen tidal con meseta, como pueden ver en la parte inferior, lo cual no es conveniente para el paciente. Entonces este paciente lo que hay que hacer es disminuir el tiempo inspiratorio para juntar la onda positiva con la onda negativa y lograr que el volumen tidal tenga la forma triangular que es la que le corresponde. Entonces vean que así nomás de antemano ya estoy viendo que tengo un paciente en la cual el tiempo inspiratorio está muy prolongado. Y también aprovechando la misma pantalla, vean la compliance 0.1. Hemos mencionado ayer que la compliance dinámica va de 1 a 2 centímetros de agua, lo cual está indicando que este paciente tiene un problema restrictivo. Pero también vayamos a ver la resistencia. Aparentemente tiene una resistencia bastante elevada, 937 centímetros de agua por litro por segundo, ¿no? Entonces, aparentemente tenía un problema de tipo obstructivo. Ya que tenemos los bucles, a la izquierda, el bucle presión, abajo presión versus volumen, y a la derecha el bucle de flujo, en el eje vertical, versus volumen. ¿Qué volumen? Volumen tidal. Esta es la forma usual de estos bucles. Acá también tenemos en otra representación, en la parte superior, gráfico de presión, al centro, gráfico de flujo, y en la parte inferior, el gráfico de volumen tidal. Aprovechando acá, por ejemplo, dice asistida controlada, ¿cierto? Pero al ladito le ha puesto presión. El modo ventilatorio es presión.
asistida controlada. El modo ventilatorio es asistida controlada. La modalidad es presión. La modalidad es presión. Ayer mencionaba que para uso neonatal generalmente es conveniente que programemos el flujo. Pero vean ustedes que en la parte inferior, acá donde se programan los parámetros ventilatorios, no hay la opción para programar flujo. Entonces, justamente por eso la modalidad es de presión, porque el ventilador le va a dar el suficiente flujo para alcanzar la presión inspiratoria pico que está programada por acá, que está en 3. Bien, entonces es otro ventilador que ustedes pueden encontrar en algún momento. ¿Para qué me sirve la curva de función respiratoria? Acá solamente vamos a poner de repente los cambios de la curva de función respiratoria, las más frecuentes que podemos encontrar. Permite evidenciar fugas. Eso es algo importante para el manejo. Sospechar resistencia aumentada de la vía aérea. Sugerir atrapamiento de aire. Detectar volúmenes expiratorios anómalos. Y bien frecuente, la presencia de secreciones en la vía aérea o agua en el circuito. A veces no vemos nada a través del tubo endotraqueal, vemos que el tubo está limpio, pero vemos que las curvas están distorsionadas. Y justamente eso puede ser porque hay secreciones o presencia de agua en los corrugados. También me puede indicar cuál puede ser la PEP óptima y evidenciar cambios en la distensibilidad pulmonar. Como ayer creo que en la pizarra mostramos cuánto es la PEP óptima. Es importante valorar el volumen tidal. Entonces es la curva de volumen versus tiempo. Representa los cambios de volumen tidal durante el ciclo respiratorio. Ahí tienen ustedes el gráfico para el neonato, ese gráfico que está en la parte inferior, ahí hacia la izquierda. Debe tener forma triangular. La línea ascendente es la fase inspiratoria y la línea descendente es la fase expiratoria. Y vamos a tener esta curva con su meseta cuando tengamos un tiempo expiratorio prolongado, como ya hemos visto en la pantalla anterior, lo cual está indicando ese problema. Acá lo tienen ustedes, en la parte inferior está el volumen tidal, en verde la fase inspiratoria y en azul la parte expiratoria. ¿Cuánto es el volumen tidal que está recibiendo el paciente? 6.4 mililitros. Y eso lo pueden ver también en la escala que está hacia la izquierda. Bueno, alguien nos quiere sabotear, ¿no? Vean. Si yo quiero hacer modificaciones con el volumen tidal, ¿qué cosa hago? Varío las presiones, sobre todo la presión inspiratoria pico. Entonces, en este gráfico, en la parte inferior, tienen ustedes la presión. Vean que en forma paulatina puedo ir incrementando las presiones cuando quiero hacer modificación de volumen tidal. Al centro está el volumen tidal y vean ustedes que conforme voy aumentando las presiones, el volumen tidal se va incrementando, al igual que los flujos que recibe el paciente. Entonces, con este gráfico se muestra la importancia que tiene o la dependencia que tiene el volumen tidal de las presiones que manejamos en el ventilador. Ahora, acá solamente para que vean ustedes cómo las presiones que están en la parte inferior, ya de manera cuantitativa, conforme voy aumentando las presiones, cómo se va elevando el volumen tidal que está al centro. Vean ustedes que con una presión de 5 centímetros de agua, que es una presión mínima, tengo un volumen tidal de 3 mililitros. Subo la presión pico a 10 centímetros de agua, el volumen tidal se eleva a 5. Aumenta la presión a 15 centímetros de agua, el volumen tidal se aumenta a 5.5 y subo a 20 y ya se mantiene más o menos en el mismo nivel. Entonces, nuevamente, solamente es un ejemplo cuantitativo para que ustedes vean cómo
cambia el volumen tidal, conforme voy aumentando las presiones. En cuanto a la compliance, también tiene una forma gráfica, acá lo tienen ustedes, es el bucle presión en la parte inferior versus volumen. El bucle empieza en el punto donde está programado el PP, sube hasta llegar al punto, al PIP programado, y después regresa. Entonces tenemos la fase inspiratoria y la fase expiratoria. Y ayer les tracé una línea negra, acá está una línea descontinuada, es una línea que representa a la compliance pulmonar. Vean ustedes cómo cambia, de acuerdo a la compliance pulmonar, la forma de la onda conforme la compliance va mejorando. Y como ayer mencionaba, tenemos una compliance normal de 1.7 con una compliance patológica de 0.3, una compliance bastante baja. Es el gráfico que ayer le mostré. Perdón. Lo normal es que este gráfico empiece donde está el PP, ¿cierto? Y sube y después desciende con un ángulo de 45 grados. Ahora vean ustedes qué pasa cuando el PP es insuficiente. El gráfico está apoyado en el eje horizontal. Y lógicamente esta línea que representa la compliance también tiene un ángulo por debajo de 45 grados. Entonces esto me está representando un pulmón de distensibilidad baja a la vez de colapso pulmonar en la fase expiratoria. Acá en forma intencional se ha puesto un PP en 0. Como pueden ver, el gráfico está apoyado en el eje horizontal. Estoy frente a un pulmón de baja compliance y un pulmón desreclutado. Entonces lo que yo hago es incrementar el PP de 0, por ejemplo a 5 o a 6, y vean cómo el gráfico se cambia en cuanto a su inicio. Por supuesto que no solamente es aumentar el PP, también es utilizar surfactante, para este caso que corresponde a un bebé que tiene enfermedad de membrana hialina. Acá para que vean cómo mejora la compliance dinámica con una presión constante. Y eso justamente hay que tener en cuenta. A este paciente le coloco surfactante porque tiene un problema de deficiencia de surfactante. ¿Cuánto es su compliance? 0.3 mililitros por centímetro de agua. Ese es el inicio. El PIB que le estoy dando es 15 centímetros de agua. Y en este inicio tengo un volumen tidal de 5 mililitros. Pueden ver que durante el tiempo mantengo la presión pico en 15 centímetros de agua. Pero pueden ver que conforme va habiendo mejoría por el uso de surfactante, el volumen tidal se incrementa. ¿Vean? A 10 y a 15 mililitros. Entonces, en forma directa, ustedes pueden observar la respuesta a los cambios que respecto al volumen tidal cuando se utiliza surfactante observando estos gráficos. Y vean que en la parte inferior, cómo va cambiando también la compliance de 0.6 a 1.0, casi que está dentro de lo casi normal, ¿no? Y justamente hay que tener en cuenta este detalle porque la presión se mantiene constante todo el tiempo y hay que valorar si este incremento de volumen tidal ya resulta en demasiado barrido o eliminación de CO2. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Ya de manejo clínico del ventilador, colocando volumen garante, para que de esa manera, que a pesar que tenemos una presión constante, el volumen tidal se mantenga y no lleguemos a valores altos que puedan producir una barrida de CO2. En cuanto a la resistencia, hemos visto que la resistencia es la dificultad que tiene el gas para pasar por las vías aéreas. ¿Qué curva vamos a valorar para evaluar la resistencia de este caso? Usualmente la curva de flujo versus tiempo, ya lo hemos visto, tiene una fase positiva y una fase negativa, y vamos a observarlo mejor el gráfico acá, ahí está. Uno de ellos, para valorar también, y no lo mencioné, era ese gráfico de flujo versus volumen tidal. Este gráfico tiene esta forma ovalada.
La parte superior corresponde a la fase inspiratoria y la parte inferior corresponde a la fase expiratoria. Generalmente los principales cambios o alteraciones de las curvas se van a ver en la fase expiratoria. Por eso ustedes deben tener en mente cómo o qué forma tiene la curva en condiciones normales. Siempre tenerlo guardado en la mente. Y recordar que generalmente las alteraciones de estas curvas se van a dar principalmente en la fase expiratoria. Y la fase expiratoria de esta curva está acá debajo. ¿Cuánto tiene de resistencia este paciente? 127. No es muy alta. Ayer mencioné que un bebé intubado puede tener una resistencia alrededor de 100 centímetros de agua por litro por segundo. Vean acá. Esta es la curva de flujo versus tiempo. La fase superior, la fase expiratoria, y la parte inferior, la fase expiratoria. Esta es la curva normal. Y si hay resistencia aumentada, habrá alteraciones en la fase expiratoria del gráfico. Y ustedes ven acá, vean que hay diferencias en cuanto a la forma de la curva. ¿Qué cosa ocurre? Cuando la fase expiratoria llega a su flujo expiratorio máximo, vean que asciende en forma recta hacia la línea de base, hacia la línea horizontal. Esto es lo normal, la forma como debe ascender. Pero vean qué ocurre acá abajo. La curva llega a su flujo expiratorio máximo y empieza a subir, pero en un momento se desvía hacia la derecha. Esto me está indicando resistencia, obstrucción en la fase expiratoria. Entonces, si tengo una resistencia elevada que me muestra la mecánica pulmonar del paciente en la pantalla, eso debo corroborarlo con este gráfico que está mostrando resistencia aumentada en la fase expiratoria. También puede haber atrapamiento de aire, como pueden ver en la parte superior. Vean que la fase expiratoria está totalmente alterada, ¿no? Está totalmente alterada. Llega a su flujo expiratorio máximo, asciende y ahí se detiene. Ya no continúa en su ascenso, sino que el siguiente ciclo empieza debajo de la línea de base. Entonces, esto me está indicando que el niño no está exhalando todo el aire que ingresó. Y esto puede generar el auto-PEP. De tal forma que el alvéolo se va distendiendo poco a poco conforme va acumulando el aire y como no hay canales de Lambert ni tampoco poros de Kohn, se rompe el alvéolo y tenemos pues un síndrome de fuga de aire, ¿no? Lo normal es lo que está acá debajo, ¿no? Acá también vemos que, perdón, la normal está acá debajo, que el gráfico empieza debajo de la línea de base. Este es un paciente que habíamos tenido en la unidad. Bien. Y acá tenemos otra curva que es cuando hay obstrucción, ya sería el bucle, que debería tener una forma ovalada. La fase inspiratoria tiene esta forma de cúpula. Viene la fase expiratoria, que también debería tener una forma de cúpula pero invertida, pero pueden ver que hay una concavidad. Y esta concavidad también se observa cuando hay obstrucción al flujo del aire. Bien. Aquí no solamente hay obstrucción en la fase expiratoria. Vean ustedes que en este otro gráfico, la curva no tiene una forma usual de tener una forma ovalada, ¿no? Perdió la forma de cúpula, como vemos hacia la izquierda. Aquí el flujo ingresa, llega con dificultad a una pequeña meseta y se mantiene en esa meseta y empieza a caer. Después cae y trata más o menos de simular una forma de curva invertida, ¿no? Como si fuera una cúpula invertida. Acá lo que estamos viendo es que hay dificultad a la entrada del aire o a la entrada del aire durante la fase inspiratoria. Esto es una señal temprana
cuando tenemos un paciente que se está yendo a la displasia broncopulmonar. El gráfico de un bebé con displasia broncopulmonar empieza así, con una alteración en el flujo de entrada. ¿Por qué? Porque recuerden que dije que hay un incremento de la musculatura lisa, lo cual va a dificultar tanto el ingreso como la salida del aire. La forma de la curva de presión versus volumen tiene la forma de una hojita. El ancho de la curva, de alguna manera, en forma indirecta, me puede estar indicando si hay mayor o menor resistencia en las vías aéreas. Pueden ver ustedes cómo el ancho de la curva va cambiando de acuerdo a cómo se va incrementando la resistencia de las vías aéreas. Bien. Volvamos nuevamente a la curva de volumen tidal, a la curva de volumen versus tiempo, que también puede indicar fuga aérea. Al centro tienen ustedes la curva normal, que es una curva de forma triangular. Vean que en la fase expiratoria que está con una línea punteada, en vez de caer de manera continua, se hace horizontal. Vuelve a caer, hay una muesca y empieza el siguiente ciclo. Esto me está indicando presencia de fuga. Acá la han cuantificado, dice 40%. Y vean hacia la izquierda. La curva empieza a caer, la fase expiratoria, rápidamente se vuelve horizontal y empieza a caer. La fuga está en 85%. ¿Cómo interpreto esto? El tubo está desplazado, está muy alto, o de repente la laringe está demasiado dilatada y el tubo está bailando dentro de la laringe. Y por supuesto, tanto una fuga del 40% y más aún del 85% pone en riesgo de colapso pulmonar debido a la pérdida de presiones. Así que este bebé hay que cambiarle de tubo. Vean, acá abajo está la fuga, 78%. No sé si pueden sacar esa barrita que está debajo, que no deja ver el gráfico. Ok, gracias. Vean ustedes cómo cambió la forma de la curva de volumen tidal. Empieza a caer y se vuelve horizontal y aparece la muesca, ¿no? 78% de fuga. Ahora se bloqueó. También la curva de flujo versus volumen tiene que ver también con la presencia o detectar fugas. Sí, ahí podemos ver. Ya. Bien. Vean que la curva debe tener una forma ovalada. ¿Okay? Pero cuando hay fuga, asciende la curva y se cruza con la línea horizontal. Esto es fuga. Mientras más lejos esté del valor cero, la fuga, por supuesto, es mayor. Vean acá. Bien. Ya, pero no voy a utilizar. 53%. Y arriba pueden ver ustedes la curva de volumen versus tiempo, que también tiene una forma alterada por la presencia de fuga. Entonces, acá urgente, hay que cambiar el tubo endotraqueal, porque de repente hay mucha fuga, se ha desplazado, y hay que ver cuál es su posición. También esta curva de volumen versus tiempo puede detectar atrapamiento de aire. Vean ustedes que la curva normal está a la izquierda, tiene una forma triangular, ¿no? Empieza la fase expiratoria de manera continua, la forma triangular está con líneas y empieza el siguiente ciclo. Lo que están viendo ustedes es que la fase expiratoria no llega a la línea de base, se queda arriba y ahí empieza el siguiente ciclo. También me está indicando atrapamiento de aire. ¿Qué puede haber pasado acá? De repente el trigger está muy sensible, la máquina está disparando y no permite que el bebé exhale. Por ese motivo se queda en ese nivel.
Igualmente, en la curva o el bucle de flujo versus volumen, puede ver que también podemos detectar el atrapamiento. Se supone que en el momento que sube la curva en la fase expiratoria hacia el valor cero, debe llegar a este punto. Sin embargo, se queda antes de llegar al valor cero. También está indicando atrapamiento de aire. Acá, un claro ejemplo, vean cómo el volumen tidal se eleva cuando hay atrapamiento de aire, debido a que hay una presión continua, probablemente pues por un auto-PEP o por un auto-trigger, perdón, que es lo que hace que el paciente no se le deje exhalar adecuadamente. También puede detectarse volúmenes anómalos, es decir, la curva que va descendiendo debe quedar en el eje horizontal, pero pueden ver que se va debajo del eje horizontal. Ese es un anómalo. Es por respiración forzada por parte del paciente. ¿Cuándo ocurre eso? El bebé tose, entonces con la tos puede aparecer una curva que se hace negativa. El bebé puede llorar y también ocurre eso. ¿Y por qué llora el bebé? ¿O por qué se siente incómodo? Porque tiene dolor o no está adecuadamente anidado en su cuna térmica o en la incubadora. Igualmente la curva de flujo versus volumen, vean cómo se hace negativo, se va hacia el lado izquierdo, justamente cuando hay una respiración forzada, por los motivos que acabo de mencionar, ¿no? Dolor, llanto o tos. También la presencia de secreciones o agua. Ya ayer vimos cómo es el PEP óptimo. Acá en forma intencional se ha puesto un PEP en 0. Y vean cómo aumentando el PEP hasta 6 hemos logrado que la curva se levante. Pero ¿qué es lo que hemos conseguido al reclutar este pulmón? Hemos conseguido que se optimice el volumen pulmonar, se optimice la capacidad funcional residual y de esa manera tengamos una mejor disposición de la curva. Acá ven, igual un PEP adecuado. ¿Qué efecto tiene el flujo sobre el flujo inspiratorio, el volumen tidal y la presión? Vean ustedes, en la parte superior está la curva de flujo versus presión. Tenemos acá los flujos aparentemente adecuados, con volúmenes tidales adecuados y con presiones también adecuadas. Conforme va bajando las presiones, también va bajando el volumen tidal y consiguientemente también los flujos que recibe el paciente. Así que acá vemos pues la importancia que tiene tanto el flujo como las presiones para poder manejar un adecuado volumen tidal. También el flujo determina la forma de la curva de presión. Ayer manifestábamos que hay dos tipos de curvas, la curva que se llama sinusoidal y la curva rectangular o cuadrada. La curva sinusoidal es la que está hacia la derecha, que dice flujo adecuado, y la curva rectangular o cuadrada es la que está al centro, que es por flujo excesivo. Esta es la onda de presión versus tiempo, que depende la forma de la curva del flujo que se le administra. También la curva de volumen versus presión nos puede advertir sobre si hay demasiadas presiones o presencia de agua en los coarrugados o en el tubo endotraqueal. Esta es la forma de la curva cuando tenemos un exceso de presión, que también ayer lo manifestamos. Por ejemplo, en este caso,
A ver qué ha sucedido. Lo están saboteando, ¿no? Recording stopped. Recording in progress. Si hay sobredistensión, como ustedes pueden ver en la pantalla, aparece lo que se llama el pico de ave, que está indicando que estoy excediendo con las presiones pico que se le administran al paciente. Acá tienen ustedes un ejemplo de cómo al aumento paulatino de la presión expiratoria pico, tenemos primero una presión de 5 centímetros de agua, la forma del gráfico, con 10 centímetros de agua, el gráfico va cambiando, y con 15 centímetros de agua ya empieza a aparecer un pequeño pico, y con 20 centímetros de agua ya tenemos claramente un cuadro o un gráfico con sobredistensión pulmonar. No debemos llegar a esto, sobre todo cuando estamos queriendo incrementar la presión media de vías aéreas, la MAP, para mejorar la oxigenación del paciente, o incrementemos la presión expiratoria pico para mejorar o incrementar el volumen tidal. Vean ustedes en cuanto a obstrucción del tubo endotraqueal. Hacia la izquierda, vean el gráfico de presión versus volumen. Ya ha perdido la forma de hoja que tenía, sino se ha vuelto totalmente cuadrada o rectangular. Esto me está indicando obstrucción del tubo endotraqueal. No es nada raro que de repente encontremos un tubo endotraqueal con un moco denso que obstruye el tubo. Y justamente vemos ese cambio en cuanto al tubo endotraqueal. ¿Y cuál es la causa por la cual ese tubo endotraqueal está alterado? Vean hacia la derecha, tenemos el gráfico de flujo
versus volumen y con unas líneas irregulares, lo cual me está indicando o es agua o son secreciones. Si hago unidad clínica, ¿qué cosa digo? Hay secreciones que están tapando este tubo y me está dando un cuadro de obstrucción. Adecuado, inadecuado flujo inspiratorio. Cuando el flujo es inadecuado, la onda de presión versus volumen puede tomar esta forma de 8. Entonces, ¿cuál es la solución? Sencillamente aumenta el flujo y va a desaparecer esta onda que tiene forma de 8. Y para terminar esta presentación tenemos la cagnometría y la cagnografía. Es conveniente ser menos invasivo con el paciente. Necesitamos limitar de repente las tomas de sangre para gases de sangre arterial, y la cagnometría y la cagnografía pueden ser una alternativa para saber cuánto de CO2 tiene el paciente. La cagnografía comprende el análisis y registro continuo de la concentración de CO2 en los gases respirados. La cagnometría es la medición sin registro escrito o de gráficas. La cagnografía registra una onda gráfica en relación al tiempo o volumen, por eso se llama cagnometría convencional. La cagnografía mide la concentración de oxígeno en el gas exhalado y lo muestra en función del tiempo. Acá tienen ustedes en la parte inferior si hay una buena meseta tidal al final del CO2 exhalado, esta representa el PCO2 alveolar. O sea, lo que nos está mostrando es cuánto de CO2 se encuentra a nivel del alveolo. En recién nacidos enfermos, la limitación para la cagnografía está en la dificultad de obtener una muestra de gas alveolar que no se mezcle con el gas de las vías aéreas. Si el recién nacido está taquipneico y tiene volúmenes tidales muy pequeños para obtener una muestra de gas alveolar. Vamos a avanzar. Ya. Esta es la forma de la onda de la cagnografía normal. Y como pueden ver, hemos puesto o se han puesto letras para interpretar cada zona que comprende a la cagnografía que se mide. Vean que la letra A y B corresponde a la exhalación del espacio muerto, que está representada por esta línea celeste. Es decir, estamos midiendo el aire o valorando el aire que está en las vías aéreas superiores. Y usualmente en las vías aéreas superiores lo que hay es principalmente oxígeno, nada o poco CO2. Luego pasamos al punto B. Aparece la exhalación alveolar, es decir, la curva empieza a ascender. Después pasamos al segmento DC. Continúa la exhalación alveolar. Por eso tenemos este segmento en amarillo que va aumentando. Pasamos al siguiente segmento, el CD, que representa ya la meseta alveolar. Prácticamente estamos eliminando el gas que está a nivel alveolar. Y el punto D corresponde al CO2 tidal final, por eso se llama ETCO2 tidal final, que es el valor que va a aparecer en el ventilador o en la máquina cuando valoramos el CO2 exhalado. Y el DE, segmento DE, corresponde al lavado inspiratorio. Entonces esta curva hay que interpretarla de la siguiente manera. Desde que empieza en el lado izquierdo, estamos valorando la fase expiratoria. ¿Dónde termina la fase expiratoria? En el punto D, donde estamos midiendo el volumen tidal exhalatorio. Y después el paciente empieza en su fase inspiratoria, barre el CO2 y se llena de oxígeno, por eso la curva cae rápidamente para llegar nuevamente al segmento AB. Entonces, en este punto D es donde tenemos el valor del CO2 exhalado. Acá tienen ustedes una muestra en una pantalla de un monitor. Pueden ver la forma que tiene la curva, tiene una forma medio rectangular. ¿Cuánto está valorando el CO2? Acá lo tenemos al lado en amarillo, está en 26. Por supuesto que esto corresponde a un CO2 exhalado de un paciente adulto, no es un paciente neonato o pediátrico. Otra forma de valorar la cagnometría es la cagnometría volumétrica. La anterior cagnometría valora el CO2 exhalado en relación al tiempo.
Pero la granulometría volumétrica lo que valora es el CO2 en función al volumen. Vean, la curva generalmente tiene la forma que ustedes están viendo en la pantalla. En la parte inferior, que está montada por esta barra azul, representa el gas libre del CO2 en las vías respiratorias, indicador de espacio muerto. Como esto está dado en mililitros, la mayor o menor longitud de esta área correspondería al gas que se encuentra en el espacio muerto anatómico. Entonces, en mililitros yo podría saber cuánto de volumen tiene el espacio muerto anatómico, lo cual me serviría para saber en cuánto esto puede influir en el volumen tidal que le estoy administrando al paciente a través del ventilador. Luego viene la fase 2, en la que vemos que la barra de color celeste, como se está marcando, del momento que asciende la curva hasta que llega a la meseta, es una fase de transición desde las vías aéreas superiores a las inferiores, mezcla de aire del espacio muerto con el gas alveolar, es indicador de perfusión alveolar. Y llegamos a la meseta, que representa el gas proveniente únicamente del espacio alveolar rico en CO2, indicador de la distribución del gas a nivel alveolar. Y también tenemos el CO2 o el TCO2 exhalado al final de la expiración. Entonces, la ventaja que tiene esta curva es que está en relación al volumen y podemos saber cuánto de espacio muerto tiene el paciente. Bien, si hubiera alguna pregunta respecto a esto, si no, para pasar al break. ¿No hay preguntas, señor? Para decir que hay un break, así que vamos a oxigenar nuestro cerebro con el break para no cansarnos. Ya nos falta solamente una presentación, que es la ventilación nasal invasiva. Muchas gracias. Invitamos al público a compartir un pequeño break